El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estamos en este domingo en el que meditamos el Evangelio del buen pastor, las ovejas. Claro, me estaba planteando cuando lo leía esa homilía pues dedicada a sacerdotes, incluso lo que tenemos que meditar los sacerdotes para ser pastores. Pero es que realmente para ser pastor hay que saber ser ovejas, por lo tanto, la predicación tiene que ir exactamente igual porque todos tenemos que entrar por la misma puerta. Y yo me planteaba algo importante cuando leíamos la lectura del apóstol San Pedro. Ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Me decía, bueno, San Pedro, fantástico, lo dice con muchísima certeza y una afirmación muy tajante. Pero yo me planteaba, bueno, ¿eso es verdad? ¿Realmente hemos convertido nuestro corazón a ese pastor y guardián de nuestras almas? ¿Realmente nuestro corazón pertenece a ese pastor? ¿O tiene demasiados pastores sueltos? Porque muchas veces no conocemos la puerta o no queremos conocer la puerta. Es cierto que estamos en un proceso de conversión. Hemos reconocido a Jesús como pastor y queremos seguirlo a él. Pero ¿cuántas veces nos desviamos del camino? ¿Cuántas veces dejamos al pastor por un lado y nosotros como cabras locas y no como ovejas nos largamos por las montañas? Y ese es el gran problema, porque el pastor tiene un camino muy concreto y una puerta estrecha. El camino del Señor es uno y la puerta es una y chiquitita. Lo dice el Señor con toda claridad. Si te desvías, después no le echemos la culpa al Señor, porque muchas veces le echamos la culpa al pastor, cuando nuestro pastor, como buen pastor que es una maravilla y siempre va con sus ovejas, siempre va con ellas, nunca las abandona, siempre su misericordia está, su cuidado, su protección. Y como dice él ha venido y ha entrado para salvarnos y sacarnos a todos. Dice, pero las mías escucharán mi voz y como las reconocen me seguirán. ¿Realmente reconocemos la voz del Señor? Porque ante tanta afirmación de quién es el buen pastor y la maravilla que hace el buen pastor, nos toca meditar si realmente escuchamos su voz, somos ovejas que van tras el pastor o vamos como cabras por el mundo y después le echamos la culpa al pastor. Porque tenemos que ir evaluando también esa situación. Tenemos que aprender primero a ser ovejas y poder reconocer la voz verdadera. Porque el pastor que tenemos es el pastor de la verdad. Y eso es muy importante. Y hay un único pastor. Vivimos en una sociedad en la que hay grandísimos ideólogos. Hoy día todo el mundo sabe tantísimo que a mí muchas veces me da hasta miedo. Porque parece que vivimos con diccionarios andantes. Saben de todo. Y con muchísima certeza. Pero sobre todo para manipular la palabra. Y eso es un problema. Cristo no manipula la palabra jamás. Cristo es el de la verdad. Y lo blanco es blanco, lo negro es negro y el sí es sí y el no es no. No anda con tapujos. Cuando los nuevos pastores, ya pueden ser de dentro de la iglesia o de fuera, no me da exactamente igual porque los hay en los dos sitios, se quieren convertir en el pastor con mayúsculas y no ser pastores como nos toca a los sacerdotes, pastores con minúsculas, de los que quieren imitar al pastor, pero imitarlo, nunca sustituirlo. Esos pastores que quieren sustituir al pastor de verdad toman frases sueltas y manipulan la palabra de Dios. Toman pequeños detalles del Evangelio y manipulan la palabra de Dios. Toman incluso frases del Papa o de sacerdotes y manipulan la palabra de Dios.
Le puede pasar incluso a sacerdotes y gente de dentro, incluso a laicos, que cuando estamos en conversaciones sacamos hasta el Evangelio a relucir, pero frases sueltas. Y cuando sacamos frases sueltas de un texto completo, estamos manipulando. Porque si yo quiero enseñar, pongo a Cristo por delante y pongo su palabra por delante, porque no hay nada que ocultar, no hay nada que tapar. Si usas la palabra, que sea la palabra completa, no pequeñas frases. Es cierto que, como el Papa Francisco dice, el Evangelio es de los sencillos, de los pobres. Y hace poco hemos estado con las redes con el mensaje del Santo Padre sobre que los pobres no son cosa del comunismo, ¿no? Que es cosa del Evangelio. Es cierto. Leamos el artículo entero, porque habla de mucho más. Y se ha utilizado solo el titular. Si quedamos solo con el titular, nos convertimos en manipuladores de la palabra, porque hemos sacado una frase de contexto y el texto es mucho más largo. Igual que cuando sacamos el Evangelio, tomamos, sí, hay que ser sencillos como palomas, fantástico, y astutos como serpiente. ¿Es que el Señor era sumo misericordioso? Sí, también suba justicia. ¿Es que el Señor nos va a salvar a todos? Sí, aquí dice que las ovejas que no reconozcan su voz se van a quedar dentro, por lo tanto no todos. Salvará a los que tiene que salvar. Es que, claro, muchas veces, queriendo ser más pastores que el pastor, nos dedicamos a manipular y a confundir a la gente y utilizar lo que nos conviene para nuestro propio beneficio. Y eso no es ser pastor, eso es ser ideólogo, y eso es ser manipulador, y eso es confundir a los sencillos. Y también dice el Evangelio que al que confunda a estos sencillos, al que confunda a los pobres, a los necesitados, a los sencillos de Dios, más les valdría colgarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar, que también lo pone el Evangelio. Por eso hoy día del buen pastor es importante tener algo muy claro. ¿Quién es el pastor? ¿A quién sigo? Y si yo realmente me he convertido y mi corazón pertenece al Señor, ¿a qué me he comprometido? Y me he comprometido a seguirlo, para seguirlo a todas, a por todas. Y entrar por la puerta pequeña, no saltar por las vallas, porque por las vallas no se entra en el reino de los cielos. Hay que entrar por la puerta estrecha, lo dice el Evangelio. Y tengo que ser consciente de que tengo una responsabilidad, de que tengo una forma de actuar, que tengo que tener una imagen del que es mi modelo y ejemplo, que es el buen pastor. Y tenemos que vivir de la caridad, de la generosidad, de la verdad, de la justicia, y no ir manipulando. Es cierto que el Evangelio es de los sencillos, de los pobres de espíritu, de los necesitados, pero es que hoy día hay mucha necesidad interior que no reconocemos. Hay mucha necesidad material, y es cierto, y hay que ayudar muchísimo a poder vivir del bien común y que todo el mundo, en todo el mundo, tenga para vivir, porque le pertenecen por la creación, porque Dios ha creado todos los bienes para todos, y eso es cierto. Pero ¿cuánta persona hay pobre en el corazón? ¿Cuánta persona hay sola por el mundo? ¿Cuánta persona hay con muchísimas heridas, con muchísimas frustraciones, que va pagándolo con todo lo que tiene por delante? Y a veces esos son mucho más necesitados que los pobres, muchísimo más, porque al pobre le damos de comer y lo podemos solucionar, pero el frustrado, el solo, el vacío, no se deja ni ayudar, y eso es un problema, porque no deja que este pastor entre en su corazón, no deja que su corazón se llene del amor de Dios, no deja que el corazón arda de ese amor de este pastor y nunca se unirá al rebaño, porque claro, muchas veces ese vacío interior te hace querer sacarlo de otras maneras y te hace correr delante del pastor y te equivocas de camino. Por eso es cierto que convirtámonos en sencillos, en necesitados, porque necesitamos muchísimo, muchísimo, sobre todo que arreglen nuestro corazón, porque todo lo que estamos viviendo está poniendo de manifiesto que no hemos seguido al pastor, que le hemos adelantado por la derecha y lo hemos dejado hace mucho tiempo que lo dejamos muy lejos, que quitamos al pastor de en medio y ahora le queremos pedir las reclamaciones, ¿no?, de por qué pasa todo esto. Pues pasa porque dejamos al pastor en el redil y nosotros corrimos para hacernos dueños del rebaño, y el rebaño no es nuestro, es de Dios. A ver si devolvemos las ovejas al pastor, a ver si reconocemos su voz y empezamos a cuidar de un mundo que Él nos dio y de unos hermanos que están a nuestro lado, y no sigamos matando a tanta gente.